Señor, gracias, Padre. Qué hermoso es alabarte, qué hermoso es, Señor, estar juntos en armonía para propósitos eternos, Señor. Queremos complacerte, Señor, que esta alabanza y nuestros corazones, Señor, nuestra actitud suba hasta tu misma presencia como un olor fragante y un olor grato delante de ti. Y en este mismo espíritu, en este mismo sentir, vamos a hacer memoria del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre por cada uno de nosotros. Podemos tomar nuestros lugares y vamos a seguir en esta misma actitud. Dice la palabra, son palabras de Jesús en Lucas 22:15, dice: y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramada. Y hoy vamos a recordar una de las cosas que dice la palabra. Habla también de la memoria, de recordar. Dice que no debemos de olvidar ninguno de los beneficios de Dios, y sobre todo el gran beneficio, la buena noticia es el evangelio de que Jesús fue a la cruz para rescatarnos y salvarnos por medio de la fe a todos aquellos que hemos creído en Él, habernos sacado del vacío de una vida sin rumbo, una vida alejada, enemistados de Dios, y Él nos vino a reconciliar con Él. Y esa es la mejor noticia del evangelio. Y la Santa Cena representa, es una demostración de la unidad de la iglesia, ¿verdad? Somos una familia. El propósito de Dios es que seamos todos uno y una sola familia. Y en las familias debemos amarnos los unos a los otros. Y es imposible amar a Dios y no amar a aquel que Jesús dio su vida y derramó su sangre por Él, ¿verdad? Entonces es un espíritu de unidad el hacer memoria, el recordar de todo esto. Es importante estar preparados, saber discernir lo que estamos haciendo. No es un acto religioso nada más, sin propósito, sino que es importante saber lo que estamos haciendo, ¿verdad? Es como sentarnos a la mesa con el Señor, así como lo hizo con sus discípulos, y una noche antes de ir a la cruz a poner su vida, inclusive le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Como un ejemplo y un deseo y una señal de amor y de unidad con ellos. Es importante, los niños están aquí. Nosotros sugerimos, ¿verdad?, que mientras tengan 12 años o menos, bueno, pues están ahí al cuidado y van a seguir al cuidado de sus padres, pero consideramos una edad como de 12 años cuando ellos ya sepan discernir, que ellos hayan entregado consciente su vida a Jesús, ¿verdad? Por lo pronto ahorita nos observan, les podemos explicar los papás, ¿verdad?, lo que estamos haciendo, pero llega el momento en que ellos ya tengan un encuentro personal, ya no nada más por sus papás, sino un encuentro personal con Jesús, donde ellos mismos lo hayan hecho el Señor y Salvador de sus vidas, y ya ellos conociendo y los papás estando conscientes de que han entendido el evangelio, entonces ellos pueden participar de la Santa Cena. Es como una sugerencia. También lo más importante es que todos nosotros hayamos entregado nuestra vida a Jesús. Entonces vamos a cerrar ahí nuestros ojos, y antes de repartir los elementos, es el requisito más importante para poder sentarnos a la mesa y participar de la Santa Cena en una reunión íntima con Jesús, que nosotros hayamos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas. Muchas veces nosotros participamos de la Santa Cena sin discernir, como un acto religioso, y la Biblia nos dice que no se debe de hacer así.
y también sin una relación personal con Jesús. Entonces vamos a orar un momento ahí en tu lugar para que si tú no has hecho el Señor y Salvador de tu vida, si no has reconocido esos pecados que nos separan de Dios y no lo has hecho el Salvador, no lo has buscado como el Salvador, este es el momento. Ahí en tu lugar, habla con Él y dile que reconoces los pecados que has cometido, que hemos cometido. Señor, somos pecadores, Padre, y reconocemos nuestras faltas. Reconocemos que esa es la enfermedad del hombre, el pecado. Y que esto nos lleva a necesitar, así como cuando alguien reconoce una enfermedad y necesita y acude al médico, así también nosotros, la enfermedad de nuestra naturaleza caída es el pecado. Y hoy, Señor, acudimos a ti para buscar un Salvador. Gracias, Jesús, por haber puesto tu vida en sacrificio vivo en la cruz del Calvario y habernos reconciliado con Dios. Hoy te abrimos las puertas de nuestro corazón. Hoy, reconociendo nuestros pecados, venimos a ti, Señor, para que tú dirijas nuestras vidas, que nos des la sabiduría para vivir esta vida honrándote y glorificándote a ti. Te reconocemos, Jesús, como el Señor y Salvador de nuestras vidas y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, podemos repartir los elementos. Mientras podemos estar ahí siguiendo platicando con Dios, orando o atentos a lo que estamos haciendo. Es hacer memoria de algo tan importante que ha transformado las vidas y sigue transformando las vidas de muchas personas, ¿verdad? Yo cuando supe esto después entendí, me puse a temblar, dije, ¿cómo? Yo pensando que era un amigo de Dios y era un enemigo. Había una enemistad cada uno de nosotros, pero gracias al amor tan grande que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Y esa es la gracia y esa es la misericordia, ¿verdad? Que no solamente no nos da lo que merecemos, ¿verdad? Tiene misericordia de nosotros, sino que nos da lo que no merecemos y esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Nos da de su amor, de su paciencia, de su perdón, de su misericordia y de todo ese carácter del corazón de Cristo, que es el mismo carácter de Dios para nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento. Gracias, Señor, porque nos podemos reunir en torno a ti, Señor, recordando esa entrega de tu vida, esa mezcla de dolor con amor que lo hiciste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Que el Espíritu Santo siempre nos recuerde, que no pase como una historia, Señor, que no perdamos la capacidad de asombro de lo que tú hiciste en la cruz. Que vivamos expectantes, Señor, de lo que tú sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien que le falte elementos? Que levante su mano. Todos muy bien, vamos a ponernos de pie. Esto simboliza el cuerpo y la sangre de Jesús que fue puesto en sacrificio vivo. O sea, Él anduvo como un verdadero hombre. Aún hace poco recordábamos cuando Jesús dice que no sabes cuando vinieron a apresarlo, que si yo quisiera le podría pedir ahorita a mi Padre 12 legiones de ángeles y no me la daría.
Y todo eso estaba a disposición. Jesús sabía que le habían entregado a él en sus manos todas las cosas, pero él nunca hizo uso de lo que él podía hacer. Si hubiera hecho uso de eso o de otras cosas, el evangelio no se hubiera completado. Nosotros no sé dónde andaríamos ahorita, pero hasta que él dijo consumado es, lo hizo como un verdadero hombre, sufrió como un verdadero hombre, y por eso recordamos su sacrificio. Dice la palabra, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos muchas gracias porque tú pusiste tu propio cuerpo en sacrificio vivo y fue rasgado el velo de tu carne, para que a través de ese sacrificio, Señor, fuéramos nosotros reconciliados, perdonados nuestros pecados, aspirando a una vida mejor, una vida nueva en ti, Señor. Y hoy recordamos esa entrega que tú hiciste, Señor, que nos vino a poner en una posición de salvación a cada uno de nosotros que hemos creído. Tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Señor, también te damos muchas gracias por tu sangre preciosa, que es más preciosa que el oro y la plata, Señor. Sangre que nos limpia, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Esa sangre que fue derramada, Señor, y que sigue viva, Señor, y nuestra fe ponemos, Señor, en esa sangre preciosa, que calla la voz del enemigo, Señor, que nos condena. Te damos muchas gracias, tomemos la copa. Y termina diciendo aquí el apóstol Pablo, así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Queremos darle la bienvenida a todos. ¿Hay alguien que nos visite por primera vez, que esté aquí en Alfarero, que haya venido por primera vez? Todos ya hemos estado aquí, gracias a Dios. Bueno, pues darles la bienvenida a todos aquellos también que nos están viendo por la transmisión. Antes de pasar a los niños, orar por ellos para que pasen a sus salones, recordarles de la cena de matrimonios. Creo que va a ser el 18 de noviembre, ¿verdad? 18 de noviembre, la cena de matrimonios de aquellos que tomaron el curso y aquellos que quieran agregarse a esa cena. Sí sería bueno que se acercaran con Mariana o con Javi o conmigo para poderlos inscribir y poderles dar ahí detalles, pero es importante que sepamos, preparémonos para que podamos estar en esta cena. ¿Es que es? Viernes 18 de noviembre, así es que ya no falta mucho, entonces estamos en tiempo. También lo del festival navideño de los niños, también recordarles en diciembre, ¿verdad? Que se están preparando también para, creo que 24 de diciembre, ¿en qué cae? Es sábado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a seguir anunciando esto, pero los niños para que se vayan preparando con este festival navideño, podemos apoyarlos a ellos para que también estén practicando en sus casas, que los papás ahí se ocupen de animarlos, ¿verdad? Para que todos puedan estar aquí ese día. Recordarles también las reuniones semanales. Mañana empezamos con centinelas, con varones ahí en la casa, y luego está Florece y luego Núcleo y así todos los demás estudios, para que cada uno nos reunamos en algún estudio de ellos. Vamos a orar por los niños para que pasen a su salón. Si tienes ahí un niño, pon, así como Jesús lo hacía, poniendo tu mano, bendiciéndolo, hablando bien de ellos. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida de cada uno de los niños.
los bendecimos, Señor. Tu palabra dice que es bueno que nos ocupemos, Señor, en la instrucción de ellos a su corta edad, Padre, porque hay promesa para ellos, Señor. Y nosotros creemos que tus promesas en Cristo son sí y son amén, se cumplen, Señor. Así es que pedimos, Señor, tu bendición, tu llenura, también para los maestros, dándote gracias, Señor, porque ellos fielmente se preparan en una causa tan noble como es la educación cristiana, Señor, de nuestros niños, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden pasar a sus lugares. Antes de pasar a la palabra, vamos a orar por las ofrendas, por el alfolí. Mientras oramos por los trabajos, podemos pasar a depositar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por tu gran amor, tu gran misericordia, por tu provisión diaria. Estamos conscientes, Señor, que la provisión que tú das, tú verdaderamente enriqueces con ellas y no añades tristeza, Señor. Pedimos por los trabajos, pedimos por las alacenas, por las finanzas, Señor, de esta congregación, de cada uno de nosotros, pidiéndote tu provisión diaria, Señor, que hasta el día de hoy podemos decir todos que nunca ha faltado el pan sobre nuestra mesa y nunca va a faltar, porque tus promesas son, Señor, en Cristo sí, son amén. Señor, bendice a aquellas personas que están batallando, Señor, con los ingresos, Padre, pidiéndote, Señor, por una actividad, un trabajo honorable, honrado, Señor, oneroso, Padre, para que tú proveas, Señor, para las necesidades de ellos, de sus casas. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues hoy yo le quisiera pedir al pastor Raúl, a su esposa Carla, a sus hijas que pasen, mi esposa que pase. ¿Mandé? Bueno, a su suegra también pase. Que pase aquí la familia para orar por ellos. El pastor Raúl nos trae la palabra el día de hoy, pero sí queremos bendecir a toda la familia. Vente para acá, compadre. Ya. Como siempre lo hemos dicho, nosotros llegamos hace 30 años a esta iglesia, y fue para nosotros, nos encontramos con este matrimonio que fue muy importante para nuestros inicios, nuestra vida cristiana. El papá de Raúl fue el primer pastor aquí en la iglesia, Pedro Villarreal, y pues para uno que llegaba nuevo, sin conocer ahí, luego con cosas acá en la cabeza de la alabanza, que él, una de las cosas que siempre, aparte de ser pastor, aparte de ser empresario, está en los bienes raíces y también en el transporte en Estados Unidos, pues es ministro también de la alabanza, ¿verdad? Yo recuerdo, comadre, felicidades porque yo creo que tú peinabas a las niñas, ¿no? Cuando estaban chiquitas. Falta una, que es Carla. Pero una de las cosas que aparte de que nos sirvió mucho en nuestro caminar cristiano, en nuestros inicios, nos animó mucho, nos guiaron, nos tuvieron paciencia, formamos una bonita amistad. Claro que se tuvieron que mover acá a McAllen. Ahorita viven en Edinburgh y la iglesia Oasis de Gracia, una iglesia hermana, está en Far. Pero una de las cosas que siempre admiré de ellos, y que pues nos sirve como ejemplos para los que tenemos hijos chiquitos, ellos con 4 niñas eran los primeros en llegar aquí a la iglesia, y empezaba aquí aparte del pastor, es mi compadre. Y la realidad es que fueron un gran ejemplo para nosotros, o sea, verlos llegar. Muchas veces nosotros ponemos pretextos porque tenemos un niño o una niña, pero la realidad es que llegaban ellos y llegaban las 4 niñas y parecían orientales porque las peinaban con las cucas esas que se ponían aquí, así, retiradas, bien a la línea, no las traían así, ahí la dice va, no. La verdad es que sí fueron un gran ejemplo y eso nos anima, nos desafía también, ¿verdad?
a que le pongamos ganas también en la instrucción de los niños, de los hijos. Todo ese tiempo que le invertimos a los niños, hay promesa de parte de Dios. Y quisiera que oráramos por ellos como familia. Si quieres extender tu mano y bendecirlos como iglesia. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Raúl y Carla, por la vida de sus 4 hijas, por la vida de ella, su suegra. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por haberlos puesto en nuestro camino, Señor, por haberlos conocido hace 30 años, Señor, que llegamos aquí a la iglesia. Por ese gran ejemplo, Señor, que nos lleva a admirarlos también, Padre, porque hasta el día de hoy siguen, Señor, aparte de sus quehaceres personales, siguen sirviéndote a ti con todo su corazón, Señor, pidiéndote, Señor, que tú los sigas llenando de tu presencia, les sigas dando sabiduría y dirección. Bendecimos a la iglesia hermana Oasis de Gracia, Señor, a cada uno de los congregantes, que tú sigas cumpliendo, Señor, esa obra a través de ellos, en ellos y a través de ellos. Te damos muchas gracias porque el día de hoy el pastor Raúl nos trae la palabra. Queremos estar atentos a ella, que transforma nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, compadre. Traes tu micrófono. Tardes ya. ¿Cómo están? Muy rollero mi compadre aquí. Muy bien, pues reciban un saludo de la iglesia también, de allá de Oasis de Gracia. Nos da mucho gusto estar aquí y pues vamos a empezar con la palabra, ¿no? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, ¿no? Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia en este lugar, Señor. Te alabamos y te adoramos en esta mañana. Y Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo, que fue el que inspiró tu palabra para que se escribiera, tu mismo Espíritu Santo inspire tu palabra en esta mañana para que la entendamos, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues déjenme platicarles un poquito, porque por ahí va a ser el mensaje, de cómo se fundó esta iglesia, la Casa del Alfarero. Antes de que se fundara la Casa del Alfarero, era un grupo de varones que se llamaba los Mayordomos de Dios. Y ese grupo empezó porque algunos varones en diferentes iglesias cristianas se dieron cuenta o se daban cuenta que los pastores en las iglesias en general eran muy maltratados económicamente. En las iglesias tradicionales, estoy hablando de fue eso ya como por el 86, o sea, hace un poquito menos de 40 años. Y se juntaron entre varios, la mayoría eran empresarios, no todos, y se reunían y decían, ¿cómo le hacemos? Vamos a meter a los pastores de estas iglesias, unos en Montemorelos, en Allende, acá, que vivían en una manera paupérrima. Nos quebrantaba el corazón de ver que hijos de los pastores andaban en la bicicleta, los niños de, no sé, 11, 12 años, y se cayó, se quebró el brazo y se le pegó el brazo chueco porque no tenían ni para llevarlo a la clínica. Y empezar a ver cosas así de esa manera. Hace poquito nos tocó con el pastor Ramón Hernández, muchos los conocen, le estuvieron juntando aquí ropa para mandarlo allá a Chiapas. Y nos habla y dice, ¿nos pueden apoyar con algo para mandarle algún dinero a los pastores de allá en Chiapas? Porque uno de ellos, su esposa, se está muriendo. Y no le entra la comida y no los quieren, no tienen para que ir a una clínica, a un doctor, a un hospital, no tienen nada. Se les mandó, pero fue muy tarde, falleció la esposa del pastor este. Y viendo ese tipo de cosas, sale ese
ese grupo Mayordomos de Dios, y muchos que, como les digo, eran empresarios, decían, ¿sabes qué? El pastor fulano de Montemorelos, de Allende, de Agualeguas, de acá, yo lo voy a poner en mi nómina y le voy a dar seguro social. Y le voy a poner un sueldo. Y le ponen un sueldo, no sé, de peón, de albañil, lo que fuera, lo importante era el seguro. Y luego se les empezó a apoyar y así empezó a crecer ese grupo. Y en una ocasión, eran 4 los principales, en una ocasión se van a un rancho aquí en Lazarillos, antes de llegar a Allende, a orar, y están orando y pidiéndole al Señor que les dé sabiduría de cómo poder canalizar esa ayuda a más pastores, ¿verdad? Porque, digamos, si el pastor, ese era el pensamiento, si el pastor que está ahí ya no se tiene que preocupar porque ¿qué tiene que comer, no tiene que comer mañana? Que se enfoque más en compartir la palabra. Y el pasaje es cuando los discípulos dicen, consíganse diáconos, porque no es correcto que nosotros descuidemos la palabra y la oración para servir las mesas. Entonces, bajo esa premisa fue que ellos no se distraigan con eso, para que no se distraigan de la palabra y de la oración. Por eso, esa fue la premisa. Tienen su reunión, están orando y lo dicen, vamos a echarnos unos tacos. Y fueron ahí a Buenavista, a un restaurancito, de esos así que pura manteca de puerco y todos frijoles con veneno y todo eso, ¿eh? Y estaban ahí sentados, ya nomás en la chorcha platicando. Y en eso se les acerca un gringo. Algunos de ustedes lo alcanzaron a conocer, lo conocimos como el hermano Wallace. Algunos lo invitamos a predicar aquí al alfarero. Y dice, se acerca con ellos, le dice, ¿puedo orar por ustedes? Y así como que, ay, ¿dónde, con qué va a salir este? Con un español así bien mocho y todo. Y ya le dicen, sí, está bien. Y entonces se va con mi papá, le pone la mano en la cabeza y empieza a orar por él. Y le empieza a decir, tú eres pastor, no le saques la vuelta, Dios te está haciendo el llamado, no seas cobarde. Y le empieza a decir palabra de que era su llamado para él. Se acaba, dice, Dios les bendiga, ahí nos vemos, y se va. Y entonces después dice mi papá, le dice a los demás, a los otros 3, le dice, oye, ¿qué rollo con esto? Este cuate que ha aventado para decirme eso. Y empiezan y no sabían qué decir. Y le dicen los otros 3, ¿de qué estás hablando? Nosotros no entendimos nada. Todo lo que dijo estaba hablando en lenguas. Y dijo, no es cierto. Dijo, yo todo lo oí en perfecto español. Y así nació la casa del alfarero, con ese llamado. Su pastor, aquí Javier, cuando el Señor lo toca a él y a su familia, habíamos hecho un evento en la CTM, en el auditorio de la CTM, que se llamaba Noches de Alabanza y Noches de Sanidad. Y yo tocaba la guitarra en ese entonces, Ovidio estaba con el bajo, ¿eh? Y viene el compartir, y después del compartir fueron ellos, porque en particular traen un problema muy fuerte, y nosotros hacíamos publicaciones en el periódico en el norte, de una plana completa, que después se dejó de hacer porque la cantidad de correo de odio que se recibía, de que se van a morir y los vamos a mandar matar, o sea, un correo de odio tremendo, no por correo digital. Algún pelado loco se daba el tiempo de escribir una carta y firmarla y todo. Cuando sepamos quiénes son ustedes, los vamos a matar. Y correo de odio, ¿no? Y nos poníamos un apartado postal, no poníamos la dirección de nadie. Entonces ese evento se publica en el periódico en el norte, perdón, y atiende mucha gente. Tenemos la noche de alabanza y luego se pone a orar por sanidad. Y América, cuñada de Javier, el Señor la sana de la espalda. Recibe sanidad de su espalda. No recuerdo, ahí sí corrígeme, si pasó al frente o no pasó al frente. Sí pasó al frente.
Pasó al frente, se oró por ella, alguien, no sé quién, y recibió sanidad. Y después dijeron, oye, ¿qué onda, qué loco? Si mal no recuerdo, mi compadre decía, yo conozco a ese bajista y está tremendo, no me tan locos. Y no, así medio que sí que no le entraron puntadas, ¿verdad? Pero después América empieza a decir, es que el Señor me sanó la espalda. Y el Señor me sanó la espalda, y el Señor me sanó la espalda, y empezaron ellos a buscar, y pues no sabían dónde, porque era un apartado postal, ¿verdad? Últimamente, bueno, a mí me tocó conocer al Señor cuando tenía 17 años y medio. En el 85, ya va para 40 años. Y desde ese primer día no he parado de servir al Señor. Desde el primer día. Hay dos cosas desde ese tiempo para acá que me ha tocado ver cada vez más fuerte en la iglesia cristiana en general, en México en particular, y también de habla hispana en Estados Unidos. Dos cosas. Primero, la anulación sistemática de la obra y del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y número dos, la flojera. Con el engaño del descanso, del día de reposo, del reposar, de tener una vida sin estrés, anular el servicio al Señor. Muy fuertes, bastantes. Yo les digo en la iglesia, yo tengo desde el 1 de enero, que fue cuando el Señor me tocó, el 1 de enero de 1985, de no tener un día de descanso. Ya va para 40 años, ni un solo día de descanso por diseño. O sea, decir, es que yo descanso los domingos, yo descanso los sábados. Obviamente sí descanso, pero mi descanso son horas. Un miércoles, yo sabes que ya me voy a la casa y en lugar de salir a las 6, me voy a las 3 a la casa, etcétera, etcétera. Pero no es de decir, es mi día de descanso y no me hablen. Ahorita no soy pastor, no soy nada, es mi día de descanso. Y el Antiguo Testamento nos habla mucho acerca del día de reposo. Y viene juicio de parte de Dios porque no se honra y no se respeta el día de reposo. Pero en el Nuevo Testamento poco se menciona el día de reposo. Una de las ocasiones que se menciona el día de reposo, que Jesús menciona el día de reposo, es solamente para decir, yo soy el Señor del día del reposo. Y segundo, dice, es justo hacer el bien en el día de reposo. Porque si recuerdan a Jesús, lo acusaban los fariseos de decir, sanó a fulano en el día de reposo y está haciendo maravillas en el día de reposo. Nomás así, en estas dos cosas el Señor Jesús toca el día de reposo. El otro son los apóstoles, donde toca el día de reposo diciendo, el apóstol Pablo, dice que nadie los prive a ustedes de vuestro premio, afectando humildad en Colosenses, culto a los ángeles, con días de fiesta, ceremonias, y menciona días de reposo. Dice, lo cual es sombra de lo que había de venir. Mas el cuerpo es de Cristo. Creo que ya lo hemos explicado alguna vez aquí también. Cuando dice eso, dice, si tienes una luz y luz frente a mí, atrás está mi sombra. Y entonces dice, todo eso, los ángeles, fiestas, ceremonias, días de reposo, es la sombra. Pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo que produce la sombra es Jesucristo. Entonces, si tú quieres interpretar con solamente viendo mi sombra, no puedes decir qué color de pelo tengo, no puedes decir qué color de ropa traigo con la sombra. Pero si ves el cuerpo, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Jesucristo es la sombra que produjo todo eso. El apóstol Pablo lo dice en Romanos y dice, la ley ha sido nuestro ayo. Nuestro ayo quiere decir nuestro vigilante, nuestro cuidador. Dice, la ley ha sido nuestro ayo. Básicamente está diciendo, toda la ley del Antiguo Testamento es lo que Dios nos dejó para dejarnos un carril.
para decir, nomás no salgas de aquí. Es un carril. Dice, es nuestro ayo hasta llegar a Cristo, dice. O sea, nos mantuvo en un carril, porque si nos manteníamos en ese carril, no íbamos a perder la venida del Mesías. Es nuestro ayo. Y lo dice, pero ya ha venido Cristo, dice ahí Pablo en Romanos, dice, ya no estamos bajo ayo. Entonces, esa es una del trabajo, del servicio al Señor. Y cuando yo escucho mucha gente, sobre todo en la juventud, escucho decir, no, es que ¿de qué sirve tener una vida de tanto estrés? Y me quiero vivir a otra ciudad donde sea menos estrés, y yo quiero tener tiempo para mí. Y oigo todo ese rollo y me pongo a pensar y digo, ¿qué sería de nosotros si la generación de los primeros cristianos hubiera tenido esa línea de pensamiento? ¿Qué nos hubiera llegado a nosotros? Gente que le saca la vuelta a los problemas, que no enfrenta, que huye, que nomás quiere estar descansando, que no tiene el concepto de sacrificio por los demás, no se sacrifica por su familia, no se sacrifica por su iglesia, no se sacrifica por su nación, no se sacrifica por nada. Todo es lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo demando. Y en ninguna parte del Nuevo Testamento podemos siquiera vislumbrar la enseñanza del perezoso ni del que quiere satisfacer lo suyo primero. Jamás. El Señor Jesucristo literalmente dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. El apóstol Pablo decía, yo soy vuestro siervo por amor de Jesús, y estamos aquí para servir, y nuestro llamado, y Cristo nos dejó sus pisadas para que las sigamos. Y jamás, o sea, esa línea de pensamiento no tiene soporte bíblico. El pensamiento de la pereza y de buscar primero lo mío. De hecho, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento es tajantemente en contra de eso, y les dice a la iglesia, le dice, miren, los que están batallando, ayúdenles, sean amorosos, sean compasivos unos con otros. Si alguien le está pasando por una necesidad económica, lo que sea, entre todos ahí échenle la mano, ayúdenle por acá, por allá. Eso lo dice. Y lo dice, pero al que no quiera trabajar, que no coma. Le dice a los líderes, le dice, y a ti como líder te digo, si este es un flojo, no le des. Aunque lo veas que se está muriendo de hambre, no le des, porque se está muriendo de hambre por flojo. No se está muriendo de hambre porque está pasando por una situación difícil o porque le está yendo mal. Dice, si es ese caso, todos somos compasivos unos con otros. ¿No han visto por ahí un meme que sale un video que le dice, oiga, no me ayuda, en un semáforo, écheme la mano? Y no sé qué. Le dice, oye, primo, aquí tengo un terrenito para... No, dijo, a mí no se me da jalar, dijo, yo nada más pido, dijo, yo nada más pido. Eso no es bíblico. Todos, no hay ninguna figura bíblica del Nuevo Testamento que ni siquiera mencione por encimita o de manera oculta una cultura de la pereza y de poner lo mío antes. Ahora, ese no es el mensaje de hoy. Ese es uno de los puntos que le digo que es lo que he visto y a dónde nos lleva. El otro punto, que ese sí es el mensaje, es sistemáticamente la anulación de la obra del Espíritu Santo en la iglesia el día de hoy. Y se acorrala a la obra del Espíritu Santo en la iglesia, o sea, en ti y en mí, a decir, es nomás en el interior, es nomás en mis emociones, en mi psicología, en mi psique, y chan chan, se acabó. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Y esto para mí cae o nace de la confusión de esto, de ahí nace de esta confusión, que no hemos distinguido que el evangelio y la doctrina son cosas diferentes. Y decimos, todo es el evangelio. Tienen aquí a lo mejor alguna clase, un estudio bíblico de, no sé, de Romanos, y dicen, estamos predicando el evangelio. No, se está enseñando la doctrina. El evangelio está muy claro lo que es en la palabra. El evangelio es decirle a alguien que no sabe,
decirle una buena nueva. Y chan chan se acabó. ¿Cómo? Así tan fácil ya. Voy con mi amigo y le digo, oye, es que mira, Cristo te ama y te puede ayudar y lo quieres recibir en tu corazón. Sí, ya le predicaste todo el evangelio. No se te olvidó nada. Todo ya se lo predicaste. Ahora ya el Señor lo toca y ahora sí le dice, vente para acá, manito. Y ahora sí te voy a enseñar la doctrina. Y te voy a enseñar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una relación directa en la Escritura, que es lo que vamos a ver hoy, entre la predicación del evangelio y la obra del Espíritu Santo cuando se está predicando el evangelio. Y vamos a ver qué dice la palabra. Vámonos a Marcos capítulo 16, versículos 14 al 20. Marcos 16 del 14 al 20. Y es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y el Señor Jesús está hablando y les va a decir esto. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar en el evangelio a toda criatura. Eso es lo que les dijo Jesús. Ya estoy aquí con ustedes, ya había resucitado, ya iba a ser ascendido, y les dice, mi encargo para ustedes es este: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No les compartas al alfarero, a la institución Casa del Alfarero AC. No les compartas al alfarero. No les compartas las enseñanzas de tu pastor. Ve y predícales el evangelio. Todos los que estamos aquí porque alguien nos compartió el evangelio. Alguien tuvo la osadía, el ánimo, la compasión por nosotros para decirnos, mira, Cristo es la buena noticia. Entonces lo que es la orden que está dando. Y dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, porque sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, muy importante para el mensaje de hoy, el versículo 20. Y ellos saliendo, ¿qué dice ahí saliendo? No encerrados en sus casas ni en la iglesia, saliendo. Ellos saliendo, predicaron en todas partes. ¿Y qué dice ahí? Ayudándoles el Señor. ¿Y qué más? ¿Qué quiere decir eso de confirmando? O sea, el Señor los está ayudando. Ellos están predicando el evangelio. Hey, Cristo les ama, Cristo vino a perdonarnos, no tienes por qué vivir esa vida de amargura, esa vida de cárcel, de prisión psicológica, emocional. Cristo vino a liberarnos, esa prisión espiritual, vino a liberarnos. Es el mensaje nada más. Es el evangelio. Lo demás ya no es boleto de nosotros. Dice, el Señor les ayudaba a ellos, confirmando la palabra de ellos. Dice ahí, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Tenemos que entender una cosa, el diseño original de Dios. Déjenme les explico estas cosas de por diseño, a ver si me puedo explicar con un ejemplo. Hay un negocio en Estados Unidos que es de ventas de casas. Entonces, yo construyo una casa y la vendo y yo mismo la financio, el que la va a comprar, no el banco. Entonces viene un cliente y me dice, oye, me gusta tu casa, ¿me la vendes? Le digo, ¿cuánto puedes dar de enganche? Puedo dar
vamos a hablar para no decir números en porcentaje en 100, te puedo dar un 15% de enganche y el resto, y le digo yo te lo financio el resto a 15 años, me vas a pagar tanto mensual. Y se hace la venta y se paga. Entonces, el negocio es que construí la casa, me gané un poquito al venderla y estoy ganando un dinerito por los intereses que le estoy cobrando, es el negocio. Pero aquí es donde viene el gancho. Si la persona se atrasa 3 meses allá, pierde su casa. Automático, no necesita juicio, no necesita ir con un juez, nada. Nomás vas ahí y dices, aquí está donde se atrasó el tercer recibo, 90 días de atraso, va la policía y tiene 2 días, si no, lo echa para afuera. Así, frío. Entonces, el diseño de los que se dedican a eso es, yo no le voy tirando a ganarme dinero por los intereses. Yo le voy tirando a ganarme dinero en que esa casa la voy a vender 10 veces. Le digo, se necesita un estómago muy desgraciado para dedicarse a ese negocio. Entonces, por diseño es ese negocio así. Ahora, por diseño, ¿cómo fue que nuestro Señor Jesucristo diseñó su iglesia? Por diseño. O sea, desde el origen, ¿cómo la diseñó y cómo nos reveló a nosotros cuál es ese diseño de cómo opera su iglesia, de cómo vive su iglesia? Pues lo único que tenemos en la Escritura que nos revela cómo es el diseño de Dios está en su palabra. Y básicamente está en el libro de los Hechos. Ese es su diseño. Ahora tú y yo nos podemos salir del diseño y podemos corromper ese diseño. Me pasa mucho cuando construimos una casa y se lo hacemos a la medida al cliente, y desde que estamos en los planos, y quiero que me hagas este cuarto más grande, y quiero que me pongas aquí y allá, y estamos duro y dale, duro. Julio, ¿dónde está Julio? Me va a entender Julio muy bien. Y estás con clientes así bien necios, y que cambia acá, y que la señora que no se ponen de acuerdo, y que toda la historia ahí. Y ya que llegas a un punto, empiezas a construir, y ya cuando empiezas a echar paredes, ay no, se me hace muy chiquito aquí, ay no, muéveme la pared para acá, y ay no, quiero que le cambies acá, y rompen todo el diseño. Entonces hay un diseño bíblico de la iglesia y nosotros lo podemos corromper, cambiar, distorsionar, pero el diseño ahí está y Dios nos lo dejó por escrito para que sigamos ese diseño. Y el diseño es lo que vamos a ver ahorita, cuál es ese diseño. Por lo pronto aquí nos está diciendo que salieron a predicar el evangelio y Dios respaldaba la palabra de ellos, no con rollos, no con psicología, sino con señales. Dice aquí literalmente, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Vamos a ver cómo dice, si me ayudan ahí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente de Marcos 16, versículos 19 y 20. Gracias. Dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha del Padre. 20. Y los discípulos fueron por todas partes y predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Con muchas señales milagrosas. Entonces, la confirmación de la palabra, de acuerdo al diseño de Dios, es su Espíritu Santo haciendo señales y maravillas. En uno de esos eventos, no me acuerdo si fue el segundo o el tercero, si ya estaban ustedes ahí o fue en ese. No sé si ya se los platiqué aquí también. Es que de repente mis hijas me hacen la señal, papá, ese ya lo he dicho 20 veces. Estábamos ahí en la CTM también, estaba el evento, fue el mensaje de sanidad. Entonces pasen, hagan una fila en el centro, y se hizo una filona ahí, y arriba, aquí al frente, de abajo del altar o del escenario, estábamos varios ministros ahí, y la gente entraba y había 2 ujieres al frente, y le decían, ahora ya se ocupó aquel, vete tú con aquel, y vete tú con aquel, y vete tú con aquel, y así. Y me acuerdo que venía uno en silla de ruedas, lo venían trayendo, y como que estaba con una embolia o algo, estaba todo entullido, estaba así doblado, renqueado, babeando, estaba muy mal.
Y me acuerdo que estaba así, lo estaba viendo y yo estaba orando, Señor, que no me toque a mí. Lo estaba viendo que venía y yo decía, Señor, y se acercaba más y yo hacía mi oración más larga por el que estaba orando para que se lo mandaran a otro. Y ya estaba en la primera lugar que seguía y yo estaba haciendo más larga la oración y más larga y dándole, Señor, y bendícelo a este nombre y esto y lo otro, otro. Y nadie, yo creo que todos estaban pensando lo mismo, yo creo. Puros ministros bien aventados, ¿no? Y total, me lo mandan a mí. Y entonces lo trajo, yo creo que era su hija, y me dice, es que está muy mal, tiene así 25 años y esto, y no, ya no podemos, y, o sea, toda una historia así bien difícil. Había predicado en ese entonces Raúl de la Fuente, uno de los pastores o ancianos. Y entonces donde estaba así, lo volteo a ver y él me estaba viendo y me dice, aviéntate, tocayo. Y le dije así, pues con la mirada, le dije, aviéntate tú. Total, empezamos a orar ahí, normal, o sea, no crean que empezamos así con gritos nomás. Señor, en el nombre de Cristo te pedimos que tú lo sanes. Jesucristo trajo sanidad en la cruz también para este hombre y trae sanidad, y tranquilo ahí orando yo con él quedito ahí al lado de la oreja de él. Y amén, en el nombre de Jesús, amén. Y de repente de la nada me viene una idea y decir, estírale la mano. Y entonces me agacho y le agarro la mano y le digo, levántate, te voy a levantar. Y la hija dice, no se ha levantado de aquí en 20 años y que no sé qué, por favor no lo estire, va a estar muy adolorido y que no sé qué. Y yo, levántate, vente, háblale, y que se levanta. Se levanta, dio 2, 3 pasos y luego otra vez a la silla y ya se le regresó en la silla, pero se regresó sentado derecho en la silla. Obviamente el lugar ahí se volvió la locura, y la fila, si la fila quedaba media fila, se volvió a llenar la fila otra vez. Lo que yo hice en ese particular fue lo que ya nos habían mencionado en eso, es si pasaba algo así, yo me retiré de ahí, para que no salieran de que quiero que él es el bueno, él es el milagriento, le digo yo. Nos retiramos para un lado y siguieron orando por gente. Tenemos un testimonio, yo creo que le tocó a mi esposa en una iglesia en el Castillo del Rey, similar. Una amiga, Maribel Pérez, el mismo caso, así tullida abajo. Llegaba un momento en que su hermano tocaba la guitarra, era ministra ahí en la alabanza. Ella sola se hacía daño, le daban sus espasmos o algo así, y si le tocó que cuando le entraba el espasmo se estaba agarrando una mano o algo, se enterraba las uñas y se arrancaba pedazos de piel, y entre 3 y 4 no podían abrirle la mano. A veces tenían que pegarle con un palo o algo para que abriera la mano y se dejara de hacer daño. Estamos en una reunión normal así como esta. Estaba la alabanza como hoy, bien bonita la alabanza y la adoración. Se acabó la alabanza y la adoración. Empezaron los avisos. Estaban, hermanos, les recordamos, lleguen temprano a la reunión. Y estaban los avisos así de que, ay, sí, los avisos necios, estaban ahí dándolos. Los estaban dando ahí, y de repente echa un brinco Maribel ahí atrás. Echa solo el brinco, se viene corriendo al frente y empieza a danzar ahí al frente. El pastor se subió y dijo, súbanse los músicos, vamos a alabar al Señor. Y fue una locura. Ahorita está de misionera en España, sirviendo al Señor ahí. Dice aquí que el Señor confirmaba la palabra del Evangelio. El Señor los ayudaba confirmando la palabra del Evangelio. Vamos a ver cómo dice Romanos 15, versículos del 15 al 21. Me acuerdo que esa vez explicaba el pastor y decía, es que qué glorioso es el Señor, porque acaba de hacer esto cuando nadie oró por ella, cuando no estaba la alabanza, cuando estaban los avisos necios, y el Señor se llevó toda la gloria. No hubo ni siquiera la mínima idea en alguien
que dijera, no, es que don fulano, es que porque el que canta en la alabanza, el de la música, tiene una voz angelical y que sana gente con la voz. Cállate. Dice, la gloria totalmente del Señor. Dice Romanos 15:15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerlos recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. ¿Qué dice ahí? Primero, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. La gloria al Señor. Lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Y aquí empieza una lista. Y vamos a mencionar esa lista. Dice, para la obediencia de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, dice, con la palabra y con las obras. Número 1 de la lista, con la palabra y con las obras. Y muchos ahí nos quedamos. Y decimos, les damos la palabra y hacemos buenas obras. Los ayudamos, les damos un abrazo, los hacemos sentirse amados. Que no estoy hablando mal de eso. De hecho lo está diciendo Pablo. Número 1 en la lista, con la palabra y con las obras. Pero ahí no se acabó la lista. 19. ¿Qué dice ahí? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Entonces habla de dos cosas en la lista: con la palabra y las obras, y luego dice con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado ¿de qué? No de la doctrina, ¿verdad que no? Del evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y a los que nunca han oído de él entenderán. Si me ayudan, muchachos, ahí en la pantalla, en la Nueva Traducción Viviente, del versículo 18 y 19. Gracias. Dice, sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. 19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera, ¿de qué manera? Pues dice de esta manera, con el mensaje y con las señales. Así vemos el diseño, con el mensaje y con las señales. No solamente el mensaje, no solamente las señales, con el mensaje y con las señales. Dice ahí, una vez más el 19. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esta manera presenté, ¿qué dice ahí? Con toda plenitud. ¿Qué quiere decir con plenitud? Que no está incompleto, ¿verdad? Que fue el verdadero mensaje con toda la plenitud, el mensaje de Jesucristo sin mutilaciones, completo, con toda plenitud. ¿De qué manera? Con la palabra, con las obras, la ayuda social, el trabajo de ayuda, etcétera, etcétera. Con la palabra, con las obras, con señales y prodigios. De esa manera se predicó el evangelio con toda la plenitud del evangelio. Dice, y presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta llegar a la región de Ilírico. Vamos a ver otro pasaje, vamos a ver cómo dice Hebreos 2, del 1 al 4. Para que lo veamos lo que es por diseño, porque el mensaje empieza de esto que se ha estado expandiendo cada vez más, de una línea de anular la obra del Espíritu de Dios
en todas las áreas, en la iglesia. Me ha tocado estar con gente que, bueno, les voy a platicar otro testimonio. Estábamos en la iglesia un domingo, se acabó la alabanza, bueno, no se acabó, estaba la alabanza, la adoración, y siento ministrar, me subo al altar, digo, hermano, si alguien tiene una necesidad, vamos a orar, leímos un pasaje, vamos a orar unos por los otros. Si tú quieres que alguien ore por ti, levanta tu mano. Los que están a un lado, vamos a orar por ellos, unos por otros, vamos a bendecirnos. Estamos adorando al Señor, estaba la administración ahí, y de repente yo siento ir con el que tocaba el bajo. Y voy y le digo, y dice, mande, ¿cuál quieres? ¿Quieres otra? Cambiamos de señal, ¿o qué? Le dije, no, hombre, quiero orar por ti. Dijo, sí, ¿cómo no? Y empiezo a orar por él. Ellos tenían pues entonces, que 6 años ya, de estar intentando tener familia y no podían. No podían tener bebé por complicaciones, no sé si de ella o de los dos, no recuerdo. Y habían tenido, y veías cada vez que hacían un intento más y que ahora vamos a tener este procedimiento nuevo, y no les resultaba, y mientras hacían el procedimiento se veía que se animaban y vamos a orar y les pedimos oración y no resultaba, y para abajo, bien desanimados, se notaba bastante. Y luego otro procedimiento distinto y que les dijeron que acá y que allá, y otra vez se crecía el ánimo y la emoción y vamos a orar y le pedimos al Señor, y no pasaba nada, y para abajo. Entonces ya habían pasado, como les digo, 5 o 6 años. Entonces voy a orar por él. Le digo, déjame orar por ti. Y empezamos a orar. Y le digo, Señor, bendícelo, ayúdalos, concédeles las peticiones de su corazón. Vamos a decir una oración by the book, o sea, una oración siguiendo lo normal. Pero de repente le empiezo a decir, iba a decir su nombre, pero a lo mejor no lo digo. Le voy a decir Juan, no se llama Juan, le voy a decir Juan. Y le digo, Juan, ya no estés preocupado. Ya dale gracias a Dios por el hijo que te dio. Y empieza a llorar y llore, pero llorando a moco tendido, como decimos en el rancho. Llore y llore y llore y llore. Total, al final se me acercan y me dice, es que nos acabamos de hacer otro procedimiento y no le quisimos decir a nadie porque siempre nos emocionamos de que oren por nosotros y luego no resulta, o sea, tenían un conflicto mental hasta con el Señor, ¿no? Y ahorita con eso que nos dices y no sé qué, dice, acabamos de ir a nuestra revisión después del procedimiento y resulta que sí hay un embarazo, pero que está mal. No me acuerdo si dijo extrauterino o algo, no me acuerdo qué fue lo que dijo, pero está mal, ¿no? Pero ahorita el Señor nos acaba de decir que así es. Bueno, ahorita tienen una niña así, inquieticísima, y ya tiene otro, que está también igual. ¿Quién hizo eso? Dice aquí, el Señor les ayuda confirmando la palabra. Confirmando la palabra. Me tocó por otra, y esto que les estoy diciendo es para este otro ejemplo que les voy a dar. Con otras personas, amigos, jovencitos, y tampoco no pueden tener familia. Le digo, no, hombre, no se desanimen, el Señor es fiel. Sí, pues nosotros confiamos en que el Señor lo va a hacer cuando Él quiera, estamos a su gracia cuando Él lo diga. Le dije, pues vamos a orar, dame chance, vamos a orar ahorita, vamos a imponer manos sobre ella, tú impon manos sobre el vientre de tu esposa y vamos a orar, vamos a bendecir, que el Señor sane. Dijo, no, gracias. Dijo, nosotros eso no. Dijo, nosotros si el Señor quiere, pues que lo haga y si no, pues no. Y la razón por la que estaban diciendo algo así no es bíblica ni es espiritual, es ideológica. Trae una ideología que es de la que estoy hablando ahorita, que sistemáticamente están anulando la obra del Espíritu de Dios en el cuerpo de Cristo. Y si algo vemos que en la Escritura, que el único certificado por Dios para la ayuda de su iglesia es su Espíritu Santo.
Es el único que Él certificó cuando dijo Jesús, mi Espíritu Santo es el único que los va a llevar a la verdad. Y dicho sea de paso, siempre, algunas veces que he venido aquí lo he dicho y no está de más decirlo. Para ti y para mí, como cristianos, el poder aseverar que un libro cristiano es bueno, decir, este libro está bueno, te lo recomiendo, este libro del autor, el que sea, te lo recomiendo, este libro cristiano, está bueno. Para que tú y yo podamos atrevernos a decir que está bueno, o podamos decir, lo voy a leer porque está bueno, la premisa de aceptar de que está bueno ese libro o que es bueno ese libro, la premisa es que está basado en la palabra de Dios. Si no está basado en la palabra de Dios, ¿por qué dices que es bueno? Nosotros como cristianos no podríamos jamás decir que es bueno. Es bueno porque está en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahí te va ahora mi premisa. Si ese libro es bueno porque está en la palabra de Dios, ¿por qué no te pones a leer la palabra de Dios? Ya iba a decir un lenguaje en francés, se me iba a salir. ¿Por qué nos ponemos a leer la palabra de Dios? En la palabra de Dios, el único que Dios mismo certifica para ayuda de su iglesia es su Espíritu Santo. Dice que Él constituye maestros, que Él constituye evangelistas, profetas, apóstoles, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. Y eso es para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia local de aquí. Entonces, cuando yo escucho que alguien dice, Dios aquí levantó maestros para edificarlos a ustedes. Y cuando yo oigo de ustedes que están oyendo maestros de otros lados, esos Dios no los constituyó para edificar esta iglesia. Dios constituyó los de aquí para edificar esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es muy importante y esos están basados en la Escritura. Entonces dice aquí, vamos a ver cómo dice en Hebreos 2 del 1 al 4. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y aquí viene lo importante para el tema de hoy. La cual, ¿ese la cual de qué está hablando? De la salvación tan grande, ¿verdad? Recibimos una salvación tan grande, la cual, siendo anunciada primeramente por el Señor, esta salvación tan grande, ¿quién fue el primero que la anunció? El Señor, Cristo. Cristo nos anunció, siendo primeramente anunciada por el Señor. Dice después, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, ¿qué dice ahí? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces vino Cristo y Él fue el primero en que lo anunció. Y Él la anunció, y esos primeros que recibieron ese anuncio, ahora ellos después la anunciaron a la siguiente generación. Y luego los otros la anunciaron a la siguiente generación. Y dice ahí, testificando Dios juntamente con ellos. Cuando nosotros compartimos de Cristo, no estamos testificando nada más nosotros. Dios mismo está testificando juntamente con nosotros. Porque aquí dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, maravillas. Vamos a ver cómo dice la NTV, Nueva Traducción Viviente, del versículo 3 y 4. Creo que esto nos va a aclarar un poquito más. Versículo 3, gracias. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar? ¿Sí está claro eso? Él fue el primero y a nosotros nos fue transmitida por los que lo oyeron hablar. Además, el 4, Dios confirmó el mensaje
mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, el día de hoy, 2000 y pico de años después, se sigue cumpliendo ese diseño. Ese es el diseño de Dios. Primero lo enseñó el Señor, después lo que lo oyeron, lo enseñaron, porque tú y yo no hemos oído al Señor. O sea, el mensaje que oímos, Cristo mismo no nos los dio. Nos los dio algún amigo, algún compadre, alguna persona que se nos acercó, etcétera, etcétera. Y ese es el orden, ese es el diseño de Dios. Cristo fue el primero y luego los que lo oyeron nos lo anunciaron a nosotros y nosotros se lo anunciamos a otros y nosotros se lo anunciamos a otros. Eso sí lo entendemos. Pero nos falta la otra mitad. Cristo fue el primero que anunció y luego los demás, y añade, dice, testificando Dios juntamente con ellos por medio de señales y prodigios y maravillas. ¿A qué voy? Traigo muchos pasajes más, aquí le vamos a cortar. Ya les dejé, les pasé aquí el bosquejo con todos los pasajes, si alguien lo quiere se los pueden pedir y ahí se los pueden pasar. ¿Qué podemos concluir? Por eso les hablaba al principio de por diseño. Nosotros por diseño, o la iglesia los últimos 20 años para acá, por diseño se ha ido desasociando del diseño original de la palabra. Y todos ya traemos por diseño, es decir, yo le comparto el evangelio, pero uy, qué pena, o no me atrevo a decirle, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites imponer las manos y pedirle al Señor que te sane? No lo tenemos por diseño. Ya deja tú que digas, es que no, hombre, es que me da miedo y me da pena, y qué pasa si no pasa nada. Pero de perdido lo traes ahí de que hay que hacerlo. Nosotros ni siquiera ya lo traemos ahí de que hay que hacerlo. Esa ha sido la tendencia. Y para allá ha ido caminando fuertemente. Nos ha tocado, a veces mi esposo o mis hijas se asustan así porque de repente nos tocan en las idas y venidas a McAllen, que venimos para allá y para acá, en la carretera. Nos ha tocado con los soldados, o que nos paran ahí cuando no hay mucho tráfico. Nos han parado, ¿qué lleva? ¿Dónde va? A Monterrey. ¿Y qué trae? No, pues nada, no, pues pásele. Y le digo, oye, ¿me dejas hacer una oración por ti? ¿Cómo? O sea, ¿qué? Digo, sí, déjame orar por ti. Dice, bueno, dice, déjame paro ahí. Y como que, ¿cómo aquí? Así rápido. No, déjame paro ahí. Y ya me estaciono y voy, mira, déjame orar por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y compartirles y orar. Y luego dices, no, y ya empieza a platicar tantito. No, sí, es que mi padre era alcohólico y esto. Y en 3 minutos, ni Televisa se lleva las novelas esas, ¿verdad? Lo que me ha tocado ir, ni una de Televisa les llega, ¿verdad? Y así nomás entre nosotros, vamos a orar, pongo la mano a orar y esto, Dios te bendiga y nos vemos. Chan, chan, se acabó. El evangelio resumido en 3 minutos, completito. La palabra con las obras, con señales y prodigios. Señor, hazlo tú, no lo hago yo, no lo haces tú, pero dice aquí que Él les ayudaba confirmando la palabra con señales y prodigios. Una vez tuvimos un retiro de estas citas de acordar tú, compadre, porque me acuerdo que fue tu suegro, don Salo, que en paz descanse. Y ya fue en el edificio que tiene la iglesia, ahí en Lazarillos de arriba. Y llegamos y preparamos la alabanza y todo. Yo estaba encargado de la alabanza. Llegamos, pusimos las bocinas y la batería, un relajo desde una noche antes ahí acomodando todo y todo. Y habían invitado a un muchachito, unos amigos de los de la alabanza, que era rockero. Andaba con sus pulseras de picos y cuánto. Rockero. Y en su casa no sabían qué hacer con él. Entonces lo invita y donde llega así, ¿a quién trajo este cuate? Nos va a desgraciar el retiro Nos va a hacer un pancho aquí. Y era un retiro de varones, no era de jóvenes, era de varones. Había hombres adultos y ancianos y jovencitos. Y entonces después de que se acabó la alabanza y el mensaje, terminamos la comida
y luego nos estamos preparando para irnos otra vez a tener la última conferencia, la cena y luego la última conferencia. Y mientras estábamos arriba, estábamos con la guitarra. Yo traía la guitarra y nos pusimos ahí y empieza el cuate a acercarse, este cuate, no voy a decir su nombre, se acerca ahí y si no te sabes que la de Van Halen, la de esta y el otro, no te sabes la de Eruption, y no, ya ni la haces esas, ni para cuando, nomás el puro chundata en la guitarra, nada más. Y total, y empezamos ahí a cantar. No estábamos en un momento profundo de adoración, no estábamos, estaba ahí Don Salo, ahí estaba sentado en una mecedora, y empezamos con las guitarras a cantar, y de repente este cuate que empieza, se tira al suelo y empieza como culebra a moverse ahí. En la terraza ahí de Lazarillo, los que conocen Lazarillo, hay una zona de terraza ahí donde estaba este cuate moviéndose ahí. Don Salo se asustó, pelaba unos ojotes así de este tamaño, dijo, ya me voy, oye, ya me voy, man. Y el Señor lo liberó ahí. El siguiente domingo estaba en la iglesia sentado ahí, bien fresita, vestido bien fresita, no rockero, bien fresita, el pelo cortito, andaba así todo greñudo, el típico rockero de allá de los 90. Ahí estaba. Estábamos nada más con las guitarras ahí. El Espíritu de Dios hace cosas, se mueve. Y por diseño, es el diseño de Dios. Entonces, nosotros debemos de regresar al diseño de cómo compartir el Evangelio. Hay un pasaje donde el Señor Jesús les dice a los discípulos, bueno, déjenme les digo el contexto. Juan el Bautista muere, es decapitado. Lo mata Herodes, lo manda a matar a Herodes, le corta la cabeza. Dice que los discípulos fueron para pedir y nomás les entregaron el cuerpo. Fueron y enterraron el cuerpo. Está Jesús compartiendo a la multitud y le dicen, acaba de matar Juan, Herodes acaba de matar a tu primo Juan, que lo quería mucho, estaban muy cercanos. Y lo mató bien violentamente. Entonces Jesús, que literalmente dice la escritura, se alejó de donde estaba ahí y quería estar solo. Se sube a la barca y se va a otro lado. Y mientras va al otro lado, dice la palabra que la gente se dio cuenta que se había ido Jesús y se fueron caminando por tierra a encontrarlo. Mientras él iba en la barca, ellos se fueron por tierra y lo encontraron. Y dice, cuando se baja Jesús de la barca, recordemos, se está bajando de la barca porque está de luto, le acaban de dar una terrible noticia que a su primo le mocharon la cabeza, quiere estar solo, se baja de la barca y dice, y viendo a la multitud, tuvo compasión de ellas, porque las vio como ovejas dispersas y perdidas que no tienen pastor. Y se puso a compartirles, y dice literalmente la escritura, y a todos los enfermos los sanó. Venía de luto. Cualquiera, como tú y como yo hubiera dicho, oye, no la muelen, denme chancita tantito. Ya, suéltenme, digo, estoy de luto, quiero estar solo un momento. Pero nuestro Señor Jesús no. Y ahora si ves una de las traducciones más modernas, la Nueva Traducción Viviente o al lenguaje actual, la TLA, dice, Jesús le tuvo compasión a ellos porque las veía como gentes confundidas y no tiene nadie que les ayude. Así dice la traducción más moderna. Ya nos revela verdaderamente la imagen de oveja sin pastor. A muchos dicen, las vio como ovejas sin pastor. Ah, sí, pues pobrecitas, si te imaginas una ovejita tan bonita, brincando así en el pasto verde, y no penetra la idea real de una oveja desamparada y perdida que no tiene pastor. Perdida en el monte, en medio de coyotes, en medio de ruidos, en medio de acechanzas, pero en la Nueva Traducción Viviente creo que dice,
Las vio como gente confundida y que no tienen quien las defienda. Agarró su luto, lo puso a un lado, se puso a orar por ellos y dice literalmente, a todos los sanó. No me van a negar que tal vez aquí, pero especialmente allá afuera, hay mucha necesidad. Mucha necesidad. No nada más de la cuestión psicológica, que vaya que hace falta, la necesidad psicológica, o la necesidad emocional. Gente que no se siente amada, gente que lo que tú quieras. Pero la necesidad espiritual. La necesidad espiritual es la base de su necesidad y de tu necesidad y de mi necesidad. Y cuando Cristo viene y suple eso, no me vas a dejar mentir, ha cambiado nuestras vidas. Nos ha sacado del hoyo. El salmista David en el Salmo 40 dice, sacó mi vida del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y ahora me puso mis pies sobre peña. Y Dios nos ha dado eso, y la orden de Él es, si recibiste de gracia, ve y dalo tú de gracia también. Entonces, vamos allá afuera. No te dé miedo, tú no vas a hacer la obra. Les platiqué unos cuantos testimonios que Dios me ha permitido ser parte de la obra del Espíritu de Dios en otras personas. Pero les platiqué 4 o 5, pero les puedo decir otros 1500 en que no me ha tocado ver nada. Oro por ellos, les digo, Señor, sánalo en el nombre de Cristo, por tus llagas que sean sanados. Dios te bendiga, y no pasó nada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no hago la obra, la hace Él, y en su momento la va a hacer. Pero el diseño, el punto clave es el diseño, que tú y yo entendamos que hay un diseño de Dios para su iglesia de cómo ir y predicar el pleno evangelio. Lo acabamos de leer en Romanos. Por eso prediqué con toda plenitud el evangelio, con la palabra, con las obras, con señales y prodigios, hechos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a terminar, vamos a orar. Si quieren pasar, muchachos, vamos a orar, vamos a terminar pues pidiéndole eso al Señor. Una de las cosas que el Señor Jesús nos aclaró en su palabra fue esta. Dice, yo me voy a ir, pero les voy a dejar el Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje en Juan 13, 14, 15 hasta el 16? Yo ya me voy, pero les voy a dejar el Consolador, el Espíritu Santo. Y luego dice, Él dará testimonio de mí. Y lo dice, Él los llevará a toda luz y a toda verdad. El único que en tu mente y en tu corazón, en mi mente y en mi corazón, puede revelarnos la verdad, es el Espíritu Santo que Jesús dejó en lugar de Él. Nada más. No lo vas a encontrar en un libro, no lo vas a encontrar. Es su Espíritu Santo de nosotros revelándonos su verdad. Nadie más, solamente Él. Por eso es tan importante desenmascarar esa estrategia de anular la obra del Espíritu de Dios en la iglesia de hoy en día. Porque si el Espíritu de Dios está anulado en la iglesia de hoy en día, ¿a dónde vamos a correr a buscar la verdad? A otro lugar que no es el Espíritu de Dios. Leía a Javi en la mañana cuando estábamos en la alabanza el pasaje en 1 Corintios y dice, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Vamos a buscar un pasaje para terminar que está en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 4 al 9. Ya como conclusión, 1 Corintios 1 del 4 al 9. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo eso a la iglesia de Corintios. ¿Saben qué, hermanos?
Le doy gracias a Dios por la gracia que de Dios le ha sido dada a ustedes. 5. Porque en todas las cosas, ¿en cuántas cosas? En todas, ¿verdad? Porque le doy gracias a Dios por la gracia que les ha sido dada, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Y aquí viene otra lista. En toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo, ¿qué dice ahí? Ha sido confirmado entre ustedes, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Entonces está diciendo, le doy gracias a Dios por lo que ustedes han recibido. Vamos a personalizarlo. Está diciendo Pablo, hermanos de la casa del alfarero, le doy gracias a Dios por la gracia que ha sido derramada en ustedes. Porque, como dice aquí, dice, porque en todas las cosas han sido enriquecidos, en la palabra, en la ciencia, y luego dice también, y en los dones de su Espíritu Santo. Vamos a ver cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Si me ayudan, muchachos, los versículos del 4 al 7. Gracias, dice, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de Él, Dios ha enriquecido a la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y con todo el conocimiento que tienen. Esto confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora, ¿qué dice ahí? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mañana van a tener, ahora tienen todos los dones psicológicos y emocionales. No dice así, ¿verdad? Si ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien no sabe a qué se refiere cuando dice ahí todos los dones espirituales, váyase más adelantito al capítulo 12 de esa misma carta, 1 de Corintios. Ahí explica todos esos dones espirituales. Y dice, ustedes en su iglesia han sido enriquecidos y ahora tienen todos los dones espirituales. Les voy a platicar otra de las cosas que me han pasado. El Señor me ha traído por muchas cosas. Otra que me ha pasado es, me ha tocado estar en restaurantes y voy a una cita de negocios, ahí estamos discutiendo ahí términos de un contrato o algo, estamos ahí en el restaurante llevando un cliente y de repente entra una persona y empieza a brotar así, voy a orar por esa persona. Y yo, estoy con un cliente y aquí en un restaurante, ¿y cómo? Y dice ahí, ahora tienen todos los dones espirituales. Entonces, bajo esa premisa, yo estoy entendiendo que ahora en Cristo yo tengo todos los dones espirituales, ¿verdad? Si es correcto lo que estamos diciendo, entendiendo. Y su Espíritu Santo me dice, ve y ora por esa persona. Y adivina qué, le dije al Espíritu Santo, al rato, ahorita estoy con un cliente. Yo no le dije así porque no lo trato de explicar, ¿verdad? Simplemente no fui. Como cualquiera de nosotros nos ha pasado, nos da pena, nos da miedo, cualquier otra cosa, o a veces somos hasta como los de la parábola del buen samaritano. No, ahorita vámonos y le pasamos derecho. Pero ahí están esos dones. Dice, ahora los tenemos.
es lo que pasa? Que cuando el Espíritu de Dios quiere moverse y confirmar la palabra del Evangelio en nosotros, a través de nosotros y como nosotros como congregación, el apóstol Pablo lo dice así: hermanos, no contristen al Espíritu Santo, sean llenos del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, si no entendiste nada del mensaje de hoy, quédate con eso. El Espíritu de Dios siempre nos está hablando. Siempre. Siempre, 24 horas. Siempre. Una persona, ahí en la iglesia, una pareja, que de repente llega el esposo, nos ayuda ahí en la consola, a veces ahí en el audio. Llega, se ve con unas ojerotas así, todo desvelado, pero bien desvelado. Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Tuvieron un fiel esa noche o qué? Y dice, no, dice, es que mi vieja no me dejó dormir. Y le digo, pues, ¿qué hiciste? Y dice, no, dice, es que toda la noche no se cayó la boca, estuvo orando en lenguas dormida toda la noche. Y no me dejó dormir, me fui a otro cuarto y hasta allá se oía y estaba dormida, roncando, dice, se oía entre lenguas y ronquidos. Ahí estaba el don del ronquido, le salió ahí, le dijimos ahí. El Espíritu de Dios se manifiesta. Quise empezar con la historia de cómo se fundó esta iglesia, porque el día que el Señor hizo el llamado para que se empezara ya como la casa del alfarero, fue a través de los dones del Espíritu. Y no fue entre nosotros. El Señor mandó a alguien de fuera que estaba de paso ahí, no los conocía, y el Señor dio esa palabra. Después, hablando con el hermano Wallace dijo, pues yo ni supe lo que te dije, yo nomás sentí de orar por ti, sí, como de igual. Y dice, yo no supe qué te dije, pero una persona lo oyó todo en español. Y hemos escuchado testimonios tremendos de eso. Hay un testimonio de una muchacha que ahorita es misionera, holandesa. Y esta muchacha iba huyendo de su país porque la habían violado, habían abusado de ella y no tenía quien la defendiera, había sido su padrastro. O sea, algo muy trágico. Y estaba huyendo y había caído en México. Y andaba de vagabunda, en la prostitución, o sea, estaba en lo más bajo que había caído. Y este es el testimonio de ella, de esta misionera. Y dice, y pasando por una iglesita en un pueblito de Hidalgo, del estado de Hidalgo, pero iglesita chiquitita, con bancas de madera de esas de allá del año del Kikiri. Se olía a cucaracho la iglesia, dice, viejísima la iglesia ahí. Y entonces me senté en la última fila. Había bien poquita gente en el servicio. Me senté en la última fila y nunca había tenido ningún antecedente cristiano ahí en su familia, ni nada de nada. Dice, y en eso se para dice, literalmente así lo dice, no de manera despectiva, sino de manera de explicación. Dice, se para una indita que me llegaba aquí a la cintura, era holandesa, así de esas caballonas, así grandotota. Dice, me llegaba aquí a la cintura, se para al frente. Había como 10 personas nada más. Se para al frente y empieza a hablarme a mí en perfecto holandés. Y me empieza a decir, ya no estés huyendo. No estás huyendo de tu padrastro, estás huyendo de mí. Aquí estoy yo para ti. Y ahí el Señor la tocó y ahorita es misionera y está compartiendo tremendamente. ¿Se acuerdan del pasaje de Hechos cuando dice que es el Pentecostés? Y que dice que cayó el Espíritu Santo sobre ellos, dice, y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Y se acuerdan lo que decía la gente de ahí? Los que oían. Decían, les escuchamos oír partos, medas, elamitas de Macedonia, de aquí, de allá, de allá. Los oímos, estos rancherones, pescadores, lancheros, los oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Por
diseño, la palabra y las obras, con el poder, maravillas, milagros del Espíritu de Dios confirmando la palabra. Pues vamos a orar para terminar, y yo quiero hacer un llamado. Dice la palabra de Dios, la instrucción que nos manda es ser llenos del Espíritu. Sed llenos, busca esa llenura, busca esa llenura. Hay un pasaje donde el mismo Señor Jesús dice: ¿cómo les explico esto del Espíritu Santo? De desear esa llenura. ¿Cómo les explico esto? Y el Señor Jesús dice: si ustedes, siendo malos, saben dar a sus hijos buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? ¿Y alguien se acuerda lo que dice ahí ese texto? Dice: nos dará de su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vamos a orar, vamos a entonar este canto. Si tú lo quieres hacer esta mañana, como un paso de fe, te voy a invitar, pásale aquí al frente. No nada más quédate calladito en silencio, ponte de pie, pásale aquí al frente, da el paso de fe y decir: Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero ser a quien tú uses para llevar la palabra, las obras, milagros, sanidades en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mientras estamos alabando al Señor aquí, levántale tus manos al Señor y díselo en tus propias palabras, díselo al Señor. Levanta tu voz, levántale tus manos y dile: Señor, pídeselo, como dice ahí, a los que se lo pidan. Inúndanos, queremos más. Llénanos, Señor, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos, y poder responder a tu presencia. Una vez más, dile: Santo Dios, Espíritu, Santo Espíritu, ven hoy aquí. Inúndanos, queremos más de ti. Tu gloria, Dios, hoy anhelamos, y poder responder a tu presencia, Dios. Llénanos, Señor, lléname, Espíritu Santo, lléname. Pídeselo, deséalo, pídeselo al Señor en tus propias palabras. Díselo, dile: Señor, lléname, aquí estoy. Estoy para lo que tú me digas, estoy para servirte. Lo que tú digas, Señor, aquí estoy. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Gracias, Señor. Tú estás aquí. Muévete con poder. Llénanos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Y, Señor, hacemos nuestra la oración de los apóstoles, donde dicen: Señor, danos el denuedo para predicar tu palabra, mientras tú extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias porque tú estás levantando un ejército que no tiene miedo, un ejército de valientes, un ejército de gente que no le
saca a la vuelta los problemas, un ejército de gente de trabajo para ti, para tu obra. Gracias, bendito Señor, porque vamos a ver cómo el nombre de Jesús es glorificado a través de tu pueblo. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven hoy aquí, inúndanos, queremos más de tu gloria, Dios, hoy anhelamos y poder responder a tu presencia. una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puede bajar sus manos aquí al frente, puede bajar sus manos. Y vamos a hacer lo que dice la palabra. ¿Hay algún enfermo aquí entre nosotros? Levante su mano. ¿Sea algún enfermo aquí entre nosotros? Aquí, Corita. Levanten su mano, dejen su mano levantada. Bueno, todos los que están ahí cerquita, vayan con ellos, pongan su mano sobre su hombro y bendíganlos. En el nombre de Cristo Jesús declaramos las palabras de la Biblia, que es que en Jesucristo hay sanidad. Mantengan su mano levantada para que no se quede nadie sin que pasen a orar por él. Aquí hay una persona más aquí al frente. En el nombre de Jesús, Señor, hacemos nuestras las declaraciones de tu palabra, que en Cristo Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades y dolencias. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste y que el nombre de Jesucristo, solamente su nombre, sea glorificado en esta mañana. Todo para tu honra, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El que quiera puede seguir aquí al frente. El que quiera pasar a su lugar lo puede hacer. Si me ayudan poniendo en la pantalla, muchachos, por favor, Hechos capítulo 4, versículos 29 al 31. Pueden tomar su lugar. En Hechos 4, en Hechos 3 y Hechos 2, 3 y 4 pasa el primer milagro registrado en el libro de los Hechos. Es la curación de un paralítico, y que le dice a Pedro, era un limosnero, y le dice, dame dinero, y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Recuerda lo que le dice Pedro? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Dice, y tomándolo de la mano lo estiró y echó el brinco, y entraron brincando y haciendo alboroto al templo, y se hace un relajo tan grande que los líderes empiezan a perseguir a los discípulos, los cuestionan, etcétera. Y después de haberlos amenazado, y su amenaza fue esta: si ustedes siguen hablando en ese nombre, los vamos a matar. Si ustedes siguen hablando en ese nombre, los vamos a golpear, a encarcelar, a azotar, hasta matar. Que de hecho más adelante pasa, que es cuando empieza la persecución y salen todos dispersados, cuando matan a Esteban, etcétera, etcétera. Entonces salen de ahí después de esas amenazas, y vamos a ver su oración cuál fue. Está en Hechos 4, 29 al 31. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas
y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No predicaban las señales, no hablaban de las señales, predicaban la palabra de Dios, hablaban la palabra de Dios, y Dios extendía su mano respaldando la palabra de ellos con señales, prodigios y maravillas. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, que tu palabra es una semilla verdadera, que donde cae da fruto para la gloria de Jesucristo. Te alabamos en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Ahorita que estábamos en la administración sentí esta palabra de parte de Dios. Dos cosas dice Pablo a Timoteo: no descuides el don de Dios que hay en ti. Entonces, lo cual nos habla por una parte que podemos descuidar el don y mantenerlo y practicarlo y buscarlo y orarlo y pedirlo. Es esa parte de no descuidarlo. Pero otro aspecto que el Señor me mostraba ahorita era no pensar que este poder es algo que inalcanzable, que tienes que hacer muchas cosas o tienen que pasar muchos meses para que entonces ya puedas practicarlo. Dice, y me llevaba el Señor a Efesios capítulo 1 versículo 19, donde habla de Pablo orando por la iglesia y dice: quiero que tengan madurez espiritual para que entiendan lo que ya poseen. Y habla de dos cosas: una, la esperanza, dice que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, y número dos, dice el 20 que levantó 19, perdón, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en Él, ese mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales, lo cual nos dice que ese poder ya opera en nosotros porque nosotros ya creemos. ¿Cuántos creen en el Señor? Bueno, ese poder ya opera en nosotros, así que animémonos a tomar esta palabra y a buscar el poder de Dios, predicar la palabra de Dios y creer que ese poder viene como un respaldo, endosando la palabra de Dios que nosotros predicamos. Amén. Bueno, ¿qué les parece si nos despedimos? Vamos a ponernos de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Creo que esta palabra nos anima a buscar al Señor e ir de gloria en gloria. Vamos a despedirnos con este canto. Gracias.